influencias, quiénes y cuáles escritores la usaron y para qué obras. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor George Steiner escribió que nacemos entristecidos por nuestra incapacidad de trasladar nuestro complejo mundo interior a las palabras. En el transcurso de la historia de la literatura, han surgido poco a poco herramientas que permiten franquear esa imposibilidad, por lo menos desde sus dificultades técnicas. El siglo XX quedó marcado definitivamente por una de ellas, la máquina de escribir, un objeto que significó la revolución del pensamiento y la proliferación de la escritura, una máquina que sus operadores transformaron en un objeto mítico. La máquina de escribir portátil Hermes de John Steinbeck, que hoy en día está expuesta en su Museo de California, tiene una inscripción en la parte trasera. El autor estadounidense grabó ahí, con un objeto afilado, una sola frase: la bestia interior. Paul Auster se aferró hasta el final de sus días a su Olimpia, una máquina muy parecida a esta que tengo aquí. Una Olimpia a quien se refería como un ser frágil y sensible, uno de los últimos artefactos que quedaban del Homo Scriptorius del siglo XX. En 1952, Ian Fleming, creador del personaje, usted lo sabe, más famoso de todos los tiempos, de James Bond, había terminado de escribir Casino Royale y encargó a su representante en Nueva York una Royal Quiet Deluxe, una máquina de escribir dorada que le llegó desarmada y de contrabando a su residencia de Londres e hizo de su instrumento de trabajo una especie de ídolo pagano. Hemingway solía decir que su máquina era dura como un whisky helado. El escritor mexicano Carlos Fuentes quedó con el dedo índice de la mano derecha totalmente torcido, pues era el único dedo de los 10 que usaba para teclear. Todos los escritores han tenido una relación particular con ese escarabajo de metales y botones que apareció hacia finales del siglo XIX y se fue adueñando de los escritorios y también de los escritores. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. En el tomo 5 de la obra periodística de Gabriel García Márquez se puede encontrar el artículo que el escritor colombiano entregó a la redacción de El Espectador para su publicación el 7 de julio de 1982 y que lleva por título El amargo encanto de la máquina de escribir. He traído aquí algunas líneas. Dice García Márquez: cuando uno se vuelve mecanógrafo esencial, ya resulta imposible escribir de otro modo y la escritura mecánica termina por ser nuestra verdadera caligrafía. En mis tiempos de reportero juvenil escribía a cualquier hora y en cualquiera de las máquinas paleolíticas de la redacción de los periódicos y en las cuartillas de un metro que cortaban del papel sobrante en la rotativa. Después tuve la desdicha de conocer una máquina eléctrica que no solo era más fluida, sino que parecía ayudarme a pensar. Ya no pude usar nunca más una máquina convencional. La primera máquina de García Márquez fue una Remington portátil que su padre le regaló a mediados de la década de 1940, unos meses antes de que terminara sus estudios de bachillerato en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá. En su primera época como periodista en los diarios El Nacional de Barranquilla, El Espectador de Bogotá y El Universal de Cartagena, García Márquez aporreaba las teclas de una Standard 31, también de la marca Remington. Un cambio le vino bien cuando estuvo en el Heraldo de Barranquilla, donde utilizó una Underwood SX100. En esa máquina habría escrito columnas como Jirafas, firmadas con el seudónimo de Septimus. En su época en París, García Márquez trabajó sus textos en una Olivetti Lettera 22, máquina que le obsequió su amigo Plinio Apuleyo Mendoza. En aquella máquina fueron cayendo una a una las palabras de, ni más ni menos, el coronel no tiene quien le escriba. Durante sus años como periodista cinematográfico en México, su herramienta de trabajo fue una Torpedo 18. En esa misma máquina habría comenzado el texto de
Adivínelo usted. Ese. 100 años de soledad. En 1985, García Márquez publicó El amor en los tiempos del cólera, su primera novela escrita en el procesador de textos de una computadora. La primera de las máquinas de escribir era lenta, engorrosa, parecía telar o sofisticadas estampas para ratones. El invento definitivo con la forma que hoy conocemos llegó de la mano del estadounidense Christopher Latham Schulz, quien le presentó su invento al armero Remington. Ya le va sonando a usted, a mí también, la verdad, porque cuando planeamos hacer este programa no teníamos toda la información que usted va a conocer en este programa. El invento de Schulz ya contaba con las teclas dispuestas del modo en que las conocemos, el famoso teclado QWERTY, el que usa usted cuando escribe en su teclado. En 1874 se asociaron para fundar la Typewriter Company y establecer su oficina en Broadway. La Remington número 1 salió a la venta ese mismo año. Mark Twain fue el primer escritor que compró una en la sucursal de Boston. Entró como un curioso más y quedó maravillado al ver que una mecanógrafa era capaz de escribir hasta 57 palabras por minuto. Aunque su entusiasmo decayó cuando se dio cuenta de que la señorita escribía la misma oración una y otra vez, como en la película que usted recordará, El Resplandor, en donde Jack Nicholson empieza a enloquecer y escribe una novela de 200 páginas con solo una frase. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Se acuerda? Twain nunca logró dominar la máquina y se valía de los servicios de una taquígrafa. Sin embargo, la Remington número 1 le sirvió como una costosa novedad para presumirla a las personas que lo visitaban. Los corresponsales de los diarios estadounidenses comenzaron a hostigarlo de tal modo acerca de su nueva adquisición que Mark Twain le pidió al mismo Eiffel Remington que no diera información sobre su compra. No quiero que la gente sepa, le escribió a Remington en una carta escrita a puño y letra, que soy propietario de esta gracia que engendra curiosidad. A los pocos meses, Twain le regaló su máquina al cochero. Cabría recordar que las primeras máquinas de escribir utilizaban un pedal de retroceso para cambiar de renglón y del mismo modo que la bola de escribir solo escribían en mayúsculas. Sería la Remington número 2, patentada en 1879, la que logró deshacerse del pedal y añadir la tecla Shift, gracias a la cual se podía elegir entre las dos variantes de cada letra. Había nacido la máquina de escribir, producto de una necesidad mundial de escribir más y más rápido. En 1882, fíjese usted el año, el manual de usuario de las máquinas Remington incluyó un texto de la taquimecanógrafa Margaret Longley, donde describía su método con todos los dedos. Sin embargo, la gran mayoría de los escritores siguieron utilizando el método tradicional de 4 dedos conocido como rastreo y caza. Creo que es el que yo uso, sin haber sabido que se llamaba rastreo y caza, es decir, buscar la tecla con los ojos y presionarla, y no escribir como taquimecanógrafa, que es lo que yo siempre quise y nunca logré. Esta breve historia es un extracto de este libro que traigo aquí en este dispositivo. No se enojen los amantes del papel. Ya convenimos en que algunos de los libros que ofreceremos serán precisamente en este dispositivo. El siglo de la máquina de escribir de Martin Lyons, de Ampersand. Es un libro curioso que yo le recomiendo ampliamente. En él rastrea el origen y las formas de este invento que dominó la esfera literaria del siglo XX y determinó un crecimiento inconmensurable en la producción literaria, influyendo en la forma en que los escritores tramaban sus textos. Precisa Lyons: la máquina de escribir forzaba al escritor a ser preciso al sentarse frente al teclado. El escritor podía cristalizar, por decir así, su pensamiento de un modo que el procesador de texto
con su infinita capacidad de hacer correcciones veloces, jamás podría lograr. Sin la comodidad de eliminar un error de forma manual y en el acto, y sin el lujo de la tecla para borrar, la máquina de escribir fomentaba la disciplina del autor e incluso la mezquindad con las palabras, puesto que la revisión solo sería posible una vez que el texto volviese a redactarse por completo. Esto lo dice Lyons en este libro, que se llama El siglo de la máquina de escribir. La editora Delia Juárez compiló en este volumen Así escribo las confidencias de 53 escritores mexicanos que aceptaron la invitación para contar sus manías, rituales y costumbres a la hora de sentarse frente a la hoja en blanco. Así escribo está publicado en Ediciones Cal y Arena y entre sus páginas hay 2 testimonios que me permito citar porque vienen a cuento con el tema de hoy. El primero es de Ángeles Mastretta. Escuche usted a la escritora. Me gusta escribir. Me gustó hacerlo con un lápiz a los 6 años. Con una pluma fuente a los 9, con un bolígrafo a los 12 y en una máquina de escribir verde a los 14. Aún escribo sin ver el teclado, con la memoria que encuentra la interrogación a la derecha y las comillas a la izquierda, como estaban en mi primera máquina. Solo bajo la cabeza de vez en cuando, como una gallina que busca su maíz. Las letras. Mis amigas tuvieron una letera 22, guardada en un ligero estuche azul. Yo iba a clases cargando un maletón del que salía un artilugio de fierro con teclas sólidas que me avergonzaba entonces y ahora moriría por tocar. Esa máquina me la robaron el año en que llegué a vivir a la Ciudad de México. Fue de mi papá. La heredé cuando murió. No sé por cuál designo ni de quién. El día que la cambié de ciudad, cayó en manos de un ladrón que no supo cuánto me quitaba. En mi primera computadora sentí el miedo de estar frente a un autómata que todo se lo comía. Escribir en ella era como andar arriesgándose a perder a los niños en el supermercado. Al más mínimo descuido, se borraba el trabajo de una tarde. Los 2 primeros cuentos de Mujeres de Ojos Grandes, no pude recuperarlos nunca, por más que anduve entre los archivos. Tenemos otro testimonio a propósito de las máquinas de escribir, el de José María Pérez Gay. Para más señas, mi hermano mayor. Lo he contado en otras ocasiones. Él pasó una larga temporada en Alemania. Desde allá intercambiaba cartas con mi madre. Cuando volvió, todos vivíamos en un departamento en la calle de Cadereyta, en la colonia Condesa, y desde allí se dedicó a hacer traducciones del alemán para el suplemento La Cultura en México, de la revista Siempre, dirigida entonces por Carlos Monsiváis. Dice José María Pérez Gay esta confidencia. Por ese entonces, desempacaba mi máquina Olimpia. Me sacaba de múltiples bolsillos unos plumones alemanes con finísimas puntas de pico de mosquito. Extraía de las maletas una biblioteca ambulante: Canetti, Magnus, Enzensberger, Musil, Broch y Krauss. Me arañaba de resmas de papel bond, gramaje 29, de 500 hojas cada una, que luego tendría que reponer, puesto que apenas me alcanzarían para un borrador de unas 25 cuartillas. Y faltaba aún pasar el texto varias veces en limpio. Y ante los ojos alarmados de doña Alicia, mi madre, y los ojos escépticos de don Pepe, mi padre, ponía todo aquello sobre la versátil mesa del comedor. En el taller de La Otra Aventura, como usted sabe, hablamos de asuntos que tienen que ver con el tema que tratamos en esta emisión, pero donde nos damos ciertas libertades. Yo me la voy a dar hoy con estas 3 máquinas de escribir. Esta, que es una máquina realmente del pasado, no sé a ciencia cierta de qué año sea, pero yo creo que debe ser una máquina de los 50. Es decir, yo no escribí en una máquina como estas. Yo empecé a escribir en esta máquina. Es una máquina tractor, le llamábamos, una Olimpia. No las grandes, porque había en los periódicos unas Olimpias que eran mucho más grandes, que eran tractores, y se subían así, y aquí se corregía a mano, y luego bajábamos la máquina en la redacción y se ponía así. No sé si pueda usted verlo, quizás no, pero yo se lo cuento. Esta máquina, toda esta parte está amarilla.
porque yo fumaba como un bárbaro salvaje, lo cual costó y tuvo consecuencias para mi salud. Y entonces fumaba mucho más de lo que escribía. Eso es verdad. Y esto amarillo que está aquí es solo, y no me da pena decirlo, nicotina. Aquí escribí reseñas para el suplemento La Cultura en México que dirigía Monsiváis. Aquí escribí también algunas reseñas para el muy viejo periódico 1+1. Soy ya un pterodáctilo que viene de otras épocas. Esta es la Olimpia. Pero la máquina que era común y corriente en las casas de clase media era esta que está aquí. La Olivetti Letera 35. Tenía un estuche muy cómodo para llevar y traer, y donde se tomaban, yo no tomaba clases de taquimecanografía porque en la escuela pública no las había, pero en las privadas sí. Ponían sobre el teclado un trapo negro, se metían las manos dentro y se hacían los ejercicios de taquimecanografía. Nunca pude hacer, de modo que soy de esos que escriben con 4 dedos o con 5, no lo sé. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette. Aquí estoy justamente escribiendo en esta vieja máquina de escribir, mi vieja Olimpia, llena, les decía yo, de nicotina. Estamos en la mesa de novedades. Mire usted lo que nos ha llegado. De la editorial Planeta y de Rosa Marchetti Torres, Celia en Cuba, de 1925 a 1962. ¿De qué se trata este libro? Pues se trata de la historia de la gran cantante Celia Cruz, que ha puesto a bailar a medio mundo. Mediante una apasionante y precisa narración, con testimonios de primera mano, la autora recrea el mundo habanero donde se desarrolló la carrera de Celia Cruz. Los clubes, teatros, programas de televisión y de radio y las grabaciones discográficas donde brilló desde el inicio. Celia en Cuba. También nos ha llegado de Alfaguara la más reciente novela de Juan José Millás. Mire usted cómo se llama. Ese imbécil va a escribir una novela. Así se llama este libro de Juan José Millás. Un escritor que curiosamente responde al nombre de Juan José Millás, recibe el encargo del periódico en el que colabora para escribir el que cree puede ser su último reportaje. Por ello debe pensar con cuidado el tema que sirva de broche de oro a toda una carrera. Juan José Millás, ese imbécil va a escribir una novela, publicado por Alfaguara. Y de la editorial Grano de Sal, una muy buena editorial reciente que además resiste los embates de estos tiempos oscuros en los cuales no solo el país sino la industria editorial se encuentra.
Muy diversas versiones, de Aurelio Asiain. Este es un libro peculiarmente interesante, puesto que hay por lo menos 10 autores traducidos, adaptados, de este escritor mexicano que vive en Japón y fue agregado cultural de la Embajada de México allá en Japón. Mire usted, traducir poesía es recrearla en sus múltiples traducciones. Jorge Luis Borges rehuyó de la literalidad y no tuvo empacho en traicionar el original para ser fiel a la literatura. En cada uno de estos poemas, de estas traducciones, me recuerdan desde luego a las traducciones de Octavio Paz, a las de José Emilio Pacheco, de sus aproximaciones. Vienen autores como Aristófanes, Catulo, el poema en blanco del Shang-Chi, Borges. Bueno, el caso es que vienen las versiones de los poemas, pero acompañadas de, no quiero decir crítica literaria, comentarios, ensayos, para invitar al lector a leer a estos autores. Se puede aprender mucho de este libro, que es uno de los más interesantes de la temporada. Aurelio Asiain, muy diversas versiones, publicado por Grano de Sal. De la mesa de novedades a la máquina de escribir. Según James Armellow, en su biografía Hemingway, Una vida sin consecuencias, el escritor mandó a construir una repisa especial en la biblioteca de su casa. Colocó su royal sobre ella y escribía descalzo, de pie sobre una piel de antílope. La rigidez del cuerpo le permitía mantener firme el tono. El entorno era simple: papel, tabaco, sol bajo. Hoy hemos traído a esta sección el inicio de uno de sus cuentos, un lugar limpio y bien iluminado. ¿Escucha usted? Era la tarde y el único cliente que quedaba en el café era un viejo sentado a la sombra que las hojas del árbol proyectaban al interceptar la luz eléctrica. De día la calle estaba llena de polvo, pero por la noche el rocío impedía que el polvo se levantara. Y al viejo le gustaba sentarse hasta tarde porque era sordo. Y por la noche había silencio, y él notaba la diferencia. Los dos camareros que había dentro del café sabían que el hombre estaba un poco borracho. Y aunque era buen cliente, sabían que si se emborrachaba demasiado se iría sin pagar, por lo que no le quitaban ojo. La semana pasada intentó suicidarse, dijo uno de los camareros. ¿Por qué? Estaba desesperado. ¿Desesperado por qué? Por nada. ¿Cómo sabes que por nada? Porque tiene mucho dinero. Usted lo sabe. Hoy en día es prácticamente inevitable utilizar una computadora, un procesador de texto, una pantalla táctil y una buena conexión a Internet para escribir o leer. Si bien la industria del libro se ha defendido y todavía existen las plumas y los cuadernos, la mayor parte de nuestra comunicación escrita se lleva a cabo en estos aparatos. WhatsApp. Para quienes nacimos a mediados del siglo pasado, yo soy del 57, imagine usted, incluso para quienes nacieron hacia el final del siglo, la tecnología de la era digital no deja de asombrarnos. No solo de asombrarnos, yo todavía soy bastante analfabeta digital, por decirlo así. Me cuesta trabajo conectarme, me equivoco, tengo que ir con mi hijo una y otra vez, con nuestro co-guionista Alonso Pérez Gay, para que me ayude a manejarme con los aparatos y dispositivos de la nueva tecnología. Además de hacernos sentir algo viejos, cada vez que batallamos con las reuniones virtuales, la organización de documentos o la existencia de un lugar novedoso e invisible llamado la nube, gracias a la cual puedes perder tus archivos desde cualquier dispositivo, lo cual a mí me pondría a temblar. Cuando yo escribo un libro, ¿sabe usted qué hago? Voy escribiendo el libro y lo voy mandando partes por partes a un correo electrónico para que esté ahí salvaguardado, no se ría. Sin embargo, es impresionante el acceso a la información y las posibilidades de comunicación que guardan en potencia estos aparatos. Creo que nadie estaría a favor de un nuevo ludismo que busque y destruya todos los aparatos digitales con conexión a Internet. En buena medida han sido democratizadores, liberadores y prometen ser la versión futura y definitiva de la Biblioteca de Alejandría. Esa es la verdad. Basta salir a la calle o entrar a un café para notar la forma neurótica en que todos estamos mirando el celular a cada rato.
mirando además asuntos que no requieren sino segundos de nuestra atención y que saltan frenéticamente de un tema a otro. Publicidad, noticias, opiniones, pequeñísimos productos de comunicación masiva que circulan en un torrente virtualmente infinito, así de rápido, todos los días frente a nuestros ojos. La lectura sigue y seguirá siendo todavía un acto solitario, en donde una voz interior nos habla de una historia que tiene con la libertad y la imaginación. En su libro Sin relato, atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad, la escritora y psicóloga española Lola López Mondejar lo formula de la siguiente manera. Escuche usted, es interesante. La sociedad de la información y el conocimiento ha devenido en una inmensa industria de la desinformación, una fábrica orientada hacia la expropiación de la atención y hacia la explotación de lo salvaje, o asilvestrado de la subjetividad, explotando la propensión del cerebro de huir de las antigüedades y dudas. La continua presencia de los objetos tecnológicos afecta tanto nuestra capacidad de pensar como la de estar solos, dos necesidades innegociables del oficio de escribir. El escritor escocés John Harry dejó, y fíjese la paradoja, lo traigo en dispositivo, en su libro El valor de la atención, una advertencia. Puedes intentar controlarte, escribió, con respecto a los dispositivos digitales, pero del otro lado de la pantalla hay 1000 ingenieros que trabajan en tu contra. John Harry, ¿por qué nos la robaron y cómo recuperarla? El valor de la atención, publicado por Planeta. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Los ordenadores son inútiles, solo pueden darte respuestas. Pablo Picasso. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.